Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios, en el día viernes 10 de mayo, desarrollando la serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir. Y este principio fundamentalísimo, importantísimo, mejor dicho, es vital, el principio de la obediencia, el cual es fundamental para la vida de todo ser humano. Inclusive es tan importante, medita en esto y piensa, considera algo tan importante que tiene que ver con la obediencia, que hasta nos encanta que aquella persona que tiene un animalito, un perrito, un gatico, bueno, animalitos que le obedezcan. Entonces lo llama y quiere que le obedezca, le da una orden y quieren que le obedezca. Mira que es así tan sencillo. Entonces si eso quiere una persona, que un animalito le obedezca, ¿cierto? ¿Cómo más no vas a pensar tú mismo con respecto a ti lo importante que es aprender la obediencia? Recuerda, Cristo aprendió la obediencia. ¿Cómo es eso? Te puedes imaginarte el tema de como la Biblia dice que Cristo aprendió obediencia. Bendito sea el Señor. Si Él la aprendió es porque fue necesaria, bendito sea el Señor. Es porque era vital, era el punto álgido para Él poder desarrollar el ministerio por el cual fue enviado. Él no podía ser el Hijo de Dios acá en la vida, acá en este mundo, simplemente viviendo en la holgura, viviendo como él quisiera vivir, sin escuchar la voz de su Padre bajo ninguna circunstancia. Mira que él mismo se sujetó a la obediencia. Pero él no se sujetó solamente a la obediencia del Padre porque le tocaba, no, es que mira que él también obedeció en este mundo. Es que el punto álgido de la obediencia es que él vino a este mundo y acá fue donde aprendió a obedecer realmente. Y ese es el punto que hoy en día pues nos corresponde a nosotros, entender lo necesario, lo importantísimo que es aprender todos los días sobre obedecer a Dios. El que sabe obedecer a Dios entonces sabe que debe tener claro que en este mundo hay que obedecer tantas y tantas autoridades que hay. Sí, hay tantas y tantas autoridades que quizás en algún momento también en el transcurso de esta serie y de lo que falta por seguir enseñando y aprendiendo de la obediencia, un principio fundamental para mi vida, seguramente vamos a tocar otros ejemplos. Pero si fue importante para el Señor Jesucristo, entonces tú y yo no podemos hacernos a un lado, tú y yo no podemos pensar, bueno, entonces no, yo no quiero que sea fundamental para mi vida. No, seguro que entonces no te va a ir bien. Ten la plena seguridad. Ponle la firma que tu vida va a ser caótica. Si lo es, inclusive obedeciendo, muchísimo más tienes que considerar esto. Va a ser si tú desobedeces. ¿Cómo le sucedió entonces al rey Saúl cuando fue ordenado por Dios a través del profeta Samuel de que tenía que ir a esperar, aprender a esperar realmente? Ahora, con este punto, ayer estuvimos viendo el tema sobre la sentencia que recibió Saúl, y es que ya había sido desechado, ¿cierto? Ahora vemos a un Saúl que no reconoce su pecado.
Vamos a mirar este punto tan importante. Y para eso vamos a seguir meditando en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 15. Mira lo que dice. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Es decir, para nada le interesó, para nada le importó lo que Dios le había acabado de decir a través del profeta en los versículos 13 y 14. Es decir, ya tú estás desechado, ya tú no tienes arte ni parte en este asunto. No, él, en vez de entrar contrito, de estar arrepentido, de estar, Señor, perdóname, ¿qué fue lo que hice? No me di cuenta, quiero corregirme. No, este hombre para nada atinó en esto, sino que siguió adelante con el propósito, siguió adelante con un pensamiento meramente humano, pero para nada espiritual, para nada el pensamiento de Dios, para nada estaba un corazón sujeto, sometido a Dios y a su voluntad. Mira que dice, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. No le interesó lo que el profeta le había dicho de parte de Dios. Yo he aprendido algo. Cuando una persona en la actualidad dice que no tiene tiempo para orar, que no tiene tiempo para estudiar la Biblia, que no tiene tiempo para hacer la obra de Dios, que no tiene tiempo en sí, en conclusión, para Dios, ¿sabes lo que yo te digo? ¿Qué es lo que le estás diciendo a Dios? Tú le dices a Dios, Dios, es que tú no me interesas a mí. Esa es la verdad. Tú a mí no me interesas. Tú a mí no me llamas la atención. Tengo otras cosas más importantes. Tengo cosas para hacer que realmente captan toda mi atención, toda mi idea. Me ponen a pensar, me ponen a realmente a reflexionar qué es lo que debo hacer, qué no debo hacer. Un cristiano que no tiene tiempo para leer y para estudiar la palabra de Dios, es igual que Dios no le importa para nada. Es así de sencillo. Dios dice que a él hay que amarlo por encima de todas las cosas. Es decir, que cuando tú no lo haces, Él está en un segundo plano. Y permíteme decirte que estar en un segundo plano es sencillamente ser último o no importar. Porque Dios no es el Dios todopoderoso para que tú a Él no le prestes la suficiente atención, para que Él sea indiferente contigo. Hay un dicho que dice que después del primero todo mundo es perdedor, y eso es la verdad. Por más que una persona diga, pero llegué de segundo, sí, llegó de segundo, pero no pasó la línea de primero. Es perdedor. El único que es ganador es el que pasa la línea de primero. Ese es Dios. Y Él quiere ser así en nosotros. Él quiere convencernos de que nosotros estamos llevando una vida equivocada cuando no estamos direccionados en su palabra, cuando no le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene, que nos ilumine, que nos muestre el camino a seguir. Pues mire, esto fue lo que le pasó a este hombre. Pero ¿cuál Saúl? ¿Cuál hombre? ¿Cuál mujer hoy en día? ¿Cuál joven? ¿Cuál humano? ¿Cuál humanidad hoy en día? Realmente incontables las personas hoy en día que actúan como Saúl, que para nada le importó lo que el profeta le había dicho, sino que siguió adelante con su propósito. En ningún momento Saúl se arrepiente ni pide perdón. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice yo? Después de que el profeta le dice que él había desechado a Dios porque no lo había esperado, porque se había puesto a hacer algo que no es competencia de él, en vez de arrepentirse, no, él sigue adelante. Según su manera de pensar, cree que había obrado bien y que Samuel estaba equivocado al condenarle de esa manera. Son enseñanzas que vale la pena prestarles muchísima atención realmente con respecto a nuestro estilo de vida hacia Dios. ¿Qué significa Dios para tu vida? ¿Dónde está Dios? ¿En qué puesto lo tienes? ¿En cuál trono está?
o en cuál cuarto de tu casa, en tu casa en qué parte está el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso. ¿Cuántos tienen a Dios por allá en ese cuarto donde se guarda lo que no se usa? El cuarto que decimos normalmente, el cuarto del reblujo, ¿cierto? Donde está todo lo que en el momento no es decorativo para la casa. Y allá muchas personas tienen al Dios. Es decir, ¿en dónde? En un cuarto oscuro del corazón. No lo tienen señoreando, no lo tienen gobernando, no lo tienen en el trono del corazón, señoreando y guiando la vida que necesita de Dios, tu vida, mi vida. Nosotros necesitamos de Dios y es apenas menester, y los tiempos son cada vez más y más complicados. ¿Para qué seguimos esperando? Yo he aprendido también que hay decisiones que no necesitan oración. ¿Acaso yo tengo que orar para decirle, Señor, yo quiero orarte a ti y quiero ayunar para ver tú qué me dices? Si tú quieres que yo te obedezca de verdad, ¿tú qué piensas? Dime, por favor. Esas son cosas que ya nosotros necesitamos. ¿Acaso no nos estamos enseñando, no estamos siendo enseñados por Dios a través de su palabra precisamente de todo lo que Él demanda, y es simplemente obediencia? Entonces, para obedecer a Dios, perdóname, pero tú no tienes que orar, tú no tienes que ayunar, tú no tienes que esperar un tiempo a que Dios te responda si lo quieres obedecer o no. Perdóname, hay que obedecer a Dios. El punto es cómo lo piensas obedecer, ya no como tú interpretas, como tú quieres, como tú piensas, como a ti te gusta, sino como a Dios. Y para eso sí hay que estudiar la palabra realmente, hay que estudiar realmente esa bendita palabra. Entonces mira que este hombre le dice y piensa de Samuel que era el que estaba equivocado. Aún en su mentalidad, Saúl estaba en confiar en su ejército y no en Dios, aunque contó sus soldados, los cuales le quedaban 600 hombres, porque recuerda que se le estaban yendo precisamente. Entonces, cuando los contó a estas instancias, después de ya tener claro que ya no hacía parte dentro de los propósitos de Dios como tal, porque Dios se había escogido uno ya conforme a su corazón, él siguió obstinado, terco, siguió para adelante. ¿Cuál Balaán? ¿Te acuerdas de Balaán, que alguna vez ya hablamos simplemente de él como un ejemplo realmente? La dureza de corazón y obstinación son estorbos para el arrepentimiento. Ponle sentido a esto. La dureza de corazón y obstinación son estorbos para el arrepentimiento. Por más que el hombre esté en un camino y crea que está haciendo correcto, está totalmente equivocado. Y como hay dureza de corazón, entonces hay más y más obstinación. Absolutamente menos va a ser consciente de arrepentirse. Incluso cuando se les presente las instrucciones de la palabra de Dios, aunque Dios les diga, aunque Dios les muestre. ¿Cuántas veces de pronto has pensado, es que Dios no me muestra, es que Dios, yo no veo nada, que Dios se mueva en mi vida, me manifieste, me hable, es que Dios... A uno le dicen, pastor, ore usted, que es que Dios a usted sí lo escucha. Perdón, qué pena, pero yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Si Dios solamente fuera a escuchar a los pastores, entonces, ¿para qué la feligresía? ¿Para qué el resto del pueblo? ¿Para qué la iglesia? Es que la oración es para todo mundo. Absolutamente, para todo aquel que se constituyó en iglesia, que se constituyó en hijo o hija de Dios. Es para ellos la oración. Entonces, si tú consideras que Dios no te oye, es porque, perdóname, estás en dureza de corazón y de obstinación. Y si no lo reconoces, pues obviamente no te vas a arrepentir de ninguna cosa por el estilo, jamás. Muchas personas siguen empecinadas en sus opiniones y sus pensamientos. ¿A causa de qué? Te lo he dicho en reiteradas ocasiones, a causa de la experiencia. Deja a un lado tu experiencia. Cuando se necesita o cuando de conocer a Dios se trata, la experiencia en este mundo de los años que tenemos no sirve absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Créelo, porque es verdad. No porque yo lo diga, es porque es una gran verdad. Es necesario humillarse ante Dios para que abra nuestro entendimiento. De otra forma, no va a suceder nada.
abre los ojos de mi entendimiento. Pero si estás con un corazón duro y estás obstinado y estás engreído y colocas por delante de los pensamientos de Dios, colocan los tuyos, que ya hablamos también de eso. Si por delante de la voluntad de Dios está la tuya, entonces no va a haber realmente un humillarse, mientras que si tú realmente comprendes que eres una persona que te equivocas, entonces es necesario que te humilles y vas a ver cómo se te va a abrir los ojos del entendimiento y vas a entender, vas a comprender, vas a ver las cosas con claridad. Vas a decir, hombre, no haberlo sabido antes, créemelo, no haberlo sabido antes. La actitud de Saúl nos enseña entonces que el fin no justifica los medios. Mucha atención, no justifica los medios bajo ninguna circunstancia. No hay necesidad tan grande que sea un pretexto para desobedecer a Dios o alejarnos de Él. Jamás. Todo lo que me hace alejarme de Dios es lo que yo precisamente debo desechar. Absolutamente. Debemos llegar a entender que nuestra prioridad es obedecer a Dios, aunque esto signifique tomar decisiones incomprensibles o absurdas para el mundo. ¿Qué interesa? ¿Qué importa? Permíteme que te diga esta palabra así, que el mundo no entienda, o que te critiquen, o que te digan que tú eres un cristiano fanático. Tú lo sabes que no lo eres, pero sabes una cosa, aunque el mundo te critique, obedece a Dios. Por ejemplo, Job era incitado por su esposa para maldecir a Dios y morirse para dejar de sufrir, pero mira, Job prefirió seguir confiando en Dios hasta las últimas consecuencias y fue honrado. Vamos a leer lo que nos dice Job 2, 9, 10. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mira qué interesante. Que tienes que poner mucho cuidado y mucho sentido. ¿Quién es el que está a tu lado? ¿Quién es el que está a tu lado? ¿Y quién es el que te incita a que no obedezcas al Señor? Es muy importante tener los ojos del entendimiento abiertos, despiertos, atentos realmente. Las dificultades son una buena oportunidad para que aprendamos a confiar en Dios y no en las circunstancias. Interesante. Si leemos el Salmo 34, 19, nos vamos a encontrar con la siguiente lectura. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Mira qué interesante, mira. Así es como se desarrolla la fe, creyendo en lo que está escrito en la palabra de Dios, creyendo que Dios me está hablando es a mí, y entonces yo recibo la palabra y sé que así voy a ser perfeccionado en el día a día, en el carácter de Cristo. Y para que oremos, leamos el Salmo 34:5. Salmo 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Lo que le faltó precisamente a Saúl. Saúl no miró a Dios. Por eso fue avergonzado. ¿Acaso algunas veces o muchas veces has sido avergonzado por no mirar a Dios, por no atirbar a Dios, por no esperar su consejo, por ser impaciente, por buscar soluciones prontas, rápidas, inmediatistas? Acerquémonos a Dios en estos momentos, que es muy propicio el tiempo para seguir meditando y para seguir presentándonos delante de Dios con una palabra sincera que salga de tu corazón. Recuerda que de lo profundo del corazón habla la boca. Deja que de allí entonces seas expresándole a Dios una oración. Primeramente una oración de gratitud, porque como ves, Dios no se cansa, siempre está atento a enseñarnos la palabra de vida, principios de vida para que ellos nos enseñen a vivir. ¿Cómo no agradecerte, Padre Santo, por este tiempo, por permitirme escuchar estas meditaciones y recibir esa palabra directamente de ti, Señor bendito? Por seguirme formando, edificándome, enseñándome, Señor, redarguyéndome, bendito Señor, e instruyéndome en justicia, para que en este mundo, Señor,
yo pueda ser enteramente preparado para toda buena obra, Padre Santo, porque ese es el momento y ese es el tiempo, Señor, en que la humanidad necesita de hombres y mujeres convencidos de que tienen que ser de bendición en buenas obras. Y a través de estas meditaciones me las enseñas, Padre Santo, y las tomo así para la gloria tuya y por supuesto para bendición de mi vida. Gracias, muchísimas gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy. La tomo, toda la tomo, Señor bendito, con el deseo de glorificarte, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mira qué interesante. Seguimos aprendiendo, seguimos transmitiendo estas hermosas enseñanzas. Recuerda enviárselas a todos aquellos que hacen parte de tu núcleo de amigos, de familias, de conocidos. Haz tu propio chat, Meditaciones el Pan de Vida, e incluye ahí a tus conocidos y a tus contactos y envíales estas meditaciones. Estarás haciendo una bonita obra para glorificar a Dios también, para que muchos también conozcan al Dios de los cielos. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.